Bueno, saludar a todos los presentes en este programa de especialización. Vamos a hablar acerca de lo que es tasaciones y negociaciones inmobiliarias. La persona que está a cargo en este caso soy yo. Mi nombre es Fran Gervasio Sevilla. Vamos a empezar el primer módulo del curso de prospección y captación de inmuebles y hablando sobre conceptos de prospección inmobiliaria. Pero antes quería presentarme. Como les comenté, mi nombre es Fran Gervasio Sevilla. Soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente me desempeño como gerente general de Facevi Inmobiliaria, que es una agencia que se dedica a la comercialización de proyectos inmobiliarios de estreno y de segundo uso. También soy agente inmobiliario, ¿no? Estudié, así como ustedes están capacitándose el día de hoy, estudié un tiempo determinado para poder tener todo este conocimiento y poder aplicarlo en el día a día. También me dedico al tema de desarrollo inmobiliario. Hemos hecho algún proyecto ya a nivel de construcción, a nivel de diseño, a nivel comercial, ¿no? En el cual también hemos participado en conjunto con mi socio. Vamos a empezar con este caso, pero quisiera que ustedes también se puedan presentar. Quisiera saber con quién estoy conversando el día de hoy, ¿sí? No sé si alguien de repente quiere conversar, se dedica a este negocio inmobiliario, recién piensa incursionar en el negocio. Quisiera saber más o menos cuánto tiempo llevan en el negocio inmobiliario. No sé si alguien de repente por ahí quiere opinar al respecto. A ver, tenemos acá a Alex Mori, Adolfo, Dalila Luz, Carla Palacios. No sé si alguno de ustedes ya se dedica al negocio inmobiliario o ya es agente inmobiliario o recién quiere incursionar en este negocio. Quisiera saber ese tema para poder orientar también la capacitación del día de hoy. Sí, Adelante. bueno, ¿qué tal? Soy Alex Mori. Yo tengo experiencia en lo que es diseño de básicamente de viviendas y lo que es saneamiento físico de predios urbanos. Respecto a tasaciones no tengo mucha experiencia, pero siempre hay, como estoy justamente viendo estos temas de a veces de saneamiento, el diseño de proyectos residenciales, siempre hay estos temas, ¿no? Entonces esto es lo que me ha motivado para un poco inscribirme al curso y tratar de profundizar sobre estos temas, ¿no? Genial, genial. Mira, nosotros dentro del negocio inmobiliario hay muchas ramas, ¿no? Hay gente que se dedica a lo que es comercialización de proyectos inmobiliarios, hay gente que se dedica a lo que es antes de remate, hay gente que se dedica a hacer proyectos de lotización, hay gente que se dedica a hacer proyectos verticales, departamentos y luego venderlos. En realidad, el negocio inmobiliario es muy amplio, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que un agente inmobiliario desarrolla en su día a día. ¿Sí? Y vamos a empezar con este caso de Juan, ¿no? Que llevaba meses intentando vender una propiedad, pero cada vez publicaba un anuncio sobre sus servicios, no de repente tenía respuesta, veía que otros asesores cerraban ventas, pero él no podía, ¿no? Y se hacía un montón de preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Un día, en un café inmobiliario, escuchó a un agente exitoso contar su historia, que le comentó, ¿no? Yo también pasé por eso, hasta que entendí que las ventas no se tratan de esperar clientes, sino de salir a buscar tus clientes, ¿no? Entonces, aprendí a prospectar, a encontrar personas que aún no saben que necesitan mis servicios y convertirlas en clientes fieles y de confianza, ¿no? Nosotros, como empresa inmobiliaria, como agencia inmobiliaria, tenemos la filosofía de que la venta empieza desde la prospección y la captación. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo al momento de repente de tener una reunión o una llamada con un cliente, tengo que hacerlo entender, ¿no? Que el resultado final de la venta va a empezar desde la prospección. ¿Por qué? Porque yo identifico si la propiedad de repente tiene documentación, porque estadísticamente estamos en el Perú
y el 80 o 90% de propiedades no están regularizadas, les falta algún tipo de trámite, ¿no? Segundo punto, el tema de que la propiedad esté a buen precio de mercado, ¿no? Hay muchos agentes, muchos asesores que de repente captan una propiedad, captan otra y captan la cantidad que crean conveniente, ¿no? Pero uno como agente inmobiliario, como vendedor comercial, tiene que captar propiedades que estén dentro del mercado, a buen precio. ¿Para qué? Para que esa propiedad pueda competir en el mercado, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? El tercer punto que yo les recomendaría a ustedes es que también manejen cierta documentación con su cliente, ¿no? Que el cliente propietario les dé las facultades y les apoye a poder vender una propiedad, porque un cliente te puede obstaculizar la venta, ¿no? Pero partiendo desde el inicio, la prospección al final es construir relaciones a largo plazo, porque esto es un negocio de personas, es un negocio de construir relaciones interpersonales, ¿no? Hacer llamadas, hay mucha gente que también vende, ¿no? De forma tradicional, ¿no? Dando volantes, tocando puerta a puerta, pero al final todos ofrecemos lo mismo, ¿no? Ofrecemos soluciones, ofrecemos ese asesoramiento personalizado desde que el cliente se contacta conmigo hasta que yo le acompaño en sus trámites, en su minuta, en su escritura pública, en elevar a registros públicos la propiedad. Entonces, en realidad, yo siempre les comento esto a los asesores que trabajan conmigo, ¿no? Las personas cuando compran una propiedad, de repente es la única vez en su vida que van a comprar una propiedad, ¿sí? Han ahorrado 20, 30, 40 años, ¿no? Y si tú le das una mala experiencia, ¿no? Se van a recordar de ti y de tu mala experiencia toda la vida que les queda, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como agente o como asesor inmobiliario es hacerle vivir una experiencia buena al cliente, ¿no? Y que el cliente al final te pueda recomendar con más clientes. ¿Por qué? Porque uno no trabaja para ahora, trabaja para el futuro, ¿no? Y al final es quedar bien con mi cliente, que el cliente me pueda recomendar con su familia, con de repente con sus amigos y hacer crecer más el diagrama de relaciones, ¿no? Con gente que al final va a ser tu cliente. Entonces, en este caso, ¿no? Que estamos analizando, hay que entender que los bienes raíces inicia desde la prospección, ¿sí? Entonces, tú como agente inmobiliario tienes que tener una cierta cantidad de propiedades para ofrecer a tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque las ventas son matemáticas, chicos, son matemáticas. Quiere decir, mientras yo más propiedades tenga, captadas bien las propiedades, ¿no? Mi probabilidad de que venda va a ser mayor, ¿no? Pero si tengo de repente una propiedad nada más o tengo dos propiedades, mi probabilidad de que venda va a ser menor, ¿no? Es muy práctico. Pero eso no quiere decir que yo voy a captar las propiedades que de repente a mí me llegan, ¿no? Y las voy a vender todas o me voy a comprometer a venderlas todas, ¿no? Entonces, la idea es captar propiedades que tú creas que se van a vender y que el mercado también te dé el visto bueno de que sí o sí está a buen precio. Entonces, todo eso es un paso a paso que va a llegar al final a que se pueda concretar la venta, ¿sí? Entonces, dentro de esta sesión, nosotros vamos a hablar y vamos a comprender acerca de lo que es prospección inmobiliaria y la importancia dentro de este negocio inmobiliario, ¿sí? Vamos a identificar las fuentes efectivas de prospección y vamos a aprender a crear perfiles de clientes ideales que quieren vender sus propiedades. ¿Qué entienden ustedes por prospección inmobiliaria? A ver, alguien de repente quiere darme una idea. ¿Qué entiende por prospección inmobiliaria? ¿Alguien quiere de repente explicar qué es lo que entiende por prospección inmobiliaria? ¿O qué idea tiene acerca de este concepto? De repente Carla, de repente Héctor, de repente Adolfo, Alex, o de repente los chicos que están también dentro de esta capacitación. ¿Qué entienden ustedes por prospección inmobiliaria y cómo de repente realizan la prospección inmobiliaria? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿qué,
Sí, bueno, prospección inmobiliaria se va orientado, ¿no? A buscar propiedades para que tú puedas también ofrecer al mercado. Y respecto a eso, quería hacerle una consulta. Mira, justamente yo ya me vengo dedicando en este rubro hace poco tiempo Ujú. y hoy tuve un caso, ¿no? Hay Ya, una propiedad, digamos, aquí, hay una propiedad grande, ¿no? Que es 2 hectáreas. ya, Hay una señora que piensa o ya pretende también desarrollar, digamos, un proyecto de lotización, ¿no? ujú. En ese caso, ¿usted cómo recomendaría, de qué manera se tendría que ver o hacer? Eso ya creo que también va más enfocado a lo que es negociación, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Justamente hoy estaba caminando y me encontré con la persona y le planteé, ¿no? Le planteé la idea de desarrollar, ayudarle en su desarrollo, porque vender toda la propiedad ellos no quieren. Entonces, la otra opción que les di fue ayudarles a hacer el proceso de, no sé, ¿no? De todo lo que corresponde a las ventas, hacer el tema técnico y todo ello. Pero mi duda va, ¿de qué manera yo entraría ahí, digamos, para yo, tanto yo y como ellos también sean beneficiados, se beneficien y todo, digamos, se dé de la mejor forma? Eso es lo que yo estoy pensando, o sea, ¿de qué manera? O sea, hacer la promoción, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo es que, digamos, se te presenta esa situación? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cuál sería para ti la mejor salida en este caso, la mejor opción? Genial, En cuanto, incluso hasta en temas documentales, porque tú tienes que, digamos, asegurar por todas partes, ¿no? genial. Ajá, no sé si me ha dejado entender la pregunta, el caso. Tu nombre es Carla, ¿verdad? Sí, Carla. Ajá. Carla, genial, excelente. Mira, Ujú. nosotros como agente inmobiliario, ¿no? O toda persona que de repente quiere iniciar en este negocio, la barrera más fácil de iniciarla es comercializando, ¿no? No te requiere inversión muy alta, no te requiere de repente invertir, no sé, miles y miles de soles, ¿no? Lo que sí necesitas es tiempo y conocimiento, ¿no? Entonces, yo recomiendo a toda persona que de repente más adelante quiere iniciar en el desarrollo inmobiliario, primero que aprenda acerca de estrategias de negociación, acerca de la parte comercial. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Mira, esto no solo te pasa a ti, le ha pasado a muchos agentes inmobiliarios, ¿no? Que de repente están buscando propiedades, buscando oportunidades, ¿ya? Y les aparece una propiedad, ¿no? Como tú me dices, un terreno grande, que puede ser, no sé, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, ¿sí? Pero el propietario no quiere venderlo de repente como lote matriz, la totalidad, sino que quiere de repente hacer un plano de lotización y venderlo por partes porque cree que va a ser más rentable, ¿no? Eh, pero hay que entender muy bien que el negocio inmobiliario es un negocio financiero, ¿sí? Hay mucha gente que de repente tiene el terreno, pero no tiene la capacidad de poder gestionar un proyecto de esa magnitud. ¿Ya? Y en estos negocios, tú lo que tienes que hacer es hacer un mapeo. Primero, para hacer el proyecto de lotización, yo tengo que tener un concepto, ¿no? Tengo que saber dónde está ubicado el terreno, tengo que hacer un levantamiento topográfico del terreno y ver a quién voy a vender, partiendo de eso, ¿no? Porque uno cuando hace un proyecto no hace el proyecto pensando y a lo que yo quiero o que me gusta a mí, ¿no? Hago el proyecto pensando quién es mi posible cliente, ¿no? ¿Quién me va a comprar? Porque de repente yo invierto muchísimo en el terreno, hago la nivelación de la tierra, invierto mucho en la promoción, pero mi cliente al final no me compra, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Qué provoca? Que de repente el proyecto no sea rentable, ¿sí? ¿Por qué? Hay que considerar también que cuando uno de repente desarrolla este tipo de proyectos, contrata a un arquitecto, lo diseña, armas tu equipo de ventas, empiezas a vender, ¿no? Pero hay que tramitar ciertos documentos, ¿no? Porque ese documento hay que ver el terreno si está en una zona rural, en una zona urbana, cuánto voy a invertir en la construcción de la nivelación del terreno, en el cerco perimétrico, qué voy a entregar parques habilitados, mi pórtico de ingreso, ¿no? Todo tiene que estar mapeado. ¿Cuánto me va a costar? ¿A cuánto voy a vender? ¿A quién le voy a vender? ¿Y cuánto va a ser mi rentabilidad, ¿no? O mi utilidad, ¿sí? Pero
como te digo, hay que analizar bien. Lo que normalmente pasa, ¿no? Y eso es estadística que ustedes lo pueden encontrar en ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, en la que dice que la mayor cantidad de empresas o la mayor cantidad de informalidad la generan las empresas inmobiliarias. ¿Por qué te digo esto? Porque hay terrenos rurales alrededor de la ciudad, ¿no? Que de la noche a la mañana hacen un proyecto, ¿sí? Hacen un proyecto y de repente la municipalidad no lo tenía planificado. ¿Por qué te digo esto? Porque existe un plan de desarrollo urbano en lo que ya tiene mapeado qué zonas van a ser posiblemente más adelante para uso vivienda. Pero ¿qué pasa si de la noche a la mañana aparece un proyecto de lotización? ¿No? Entonces, primero hay que ver que tenga conexión con la ciudad, accesibilidad al terreno, ¿no? Porque lo primero que busca el cliente es que la accesibilidad sea rápida, que de repente esté cerca a ciertos equipamientos comerciales, de educación, de salud, ¿no? Y lo otro es que luego de haber hecho el plano, haber vendido, haber tramitado tu licencia de habilitación urbana, ¿no? La municipalidad, según lo que tú presentes a la municipalidad, va a darte la conformidad o de repente va a observarte ciertas cosas, ¿sí? Entonces, es un proceso largo, ¿no? La licencia cuando te da la municipalidad puede ser 3 años, ¿no? Eso es si uno de repente quiere hacer el desarrollo inmobiliario de la mejor manera. Porque fácil es, yo hago mi lotización y vendo acciones y derechos, o vendo terrenos por separados y yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, hay que siempre poner en la balanza qué es lo que yo quiero como inmobiliaria o qué es lo que yo como profesional estoy dispuesto a capacitar o asesorar a mi cliente que de repente no sabe nada acerca de una lotización, ¿sí? Entonces, dentro del Mira, negocio en vas a este encontrar muchas caso, disculpa que te oportunidades. corte, Sí, en dime. este caso, o sea, está dentro de la zona urbana, Ya, cuenta también ya con las redes de agua y desagüe. Sí, he observado todos esos puntos y sí cuenta. El detalle es que como tú, digamos, si se te presenta ese caso, como tú ves la forma de ayudarle a la persona. O sea, esa es mi duda, ¿no? O sea, el tema de las ventas, sí tienes razón, pero ujú. digamos, se te presenta esa oportunidad, uno, ¿qué tipo de documentación o cómo manejarías ese detalle? Mira, Porque de que está dentro de del casco urbano, sí lo está. claro. Ahora, cercanía a servicios básicos también tiene. Ujú. Entonces, por eso es que es la duda, ¿no? Se me surge esa pregunta de cómo yo puedo ayudarla, porque Ya. eso, ¿no? El paso número uno, ya, revisa toda la documentación, ¿no? Verifica que la persona que te está dando la oportunidad de hacer el proyecto sea el titular a nivel registral, ¿no? El paso número dos, que verifiques en la municipalidad el tema del autovalúo, ¿no? Que salga también a nombre de la persona que te está ofreciendo la oportunidad y que también coincida con la copia literal. El paso número 3 sería contrata un arquitecto que te diseñe el proyecto, te haga la cabida arquitectónica y también te haga el tema, por ejemplo, de la mano con una persona que sepa de finanzas, te haga todo el tema del flujo de caja, el tema de cuánto va a ser la inversión, ¿no? En cuánto tiempo se va a hacer el proyecto, cuánto se va a gastar de repente en la gestión post-venta, ¿no? Y tener todo mapeado el proyecto. Porque como te digo, lotización es muy práctico, haces tu plano y empiezas a vender. Pero hay que entender que esos gastos de la venta al final van a ser reflejados en la construcción. Porque hay mucha gente que de repente promete entregarte el pórtico, las áreas verdes, el área de juegos para niños, pero al final no te entrega eso. Y al final quedas mal tú, ¿no? Entonces, principalmente entiendan que el negocio inmobiliario es un negocio financiero, ¿no? Si ustedes no tienen bien claros sus números, van a hacer un proyecto y va a ser un error, va a ser garrafal, ¿no? Y en vez de que sea una buena opción económica, le va a generar una carga a largo plazo, ¿sí? Es mi recomendación, Carla, que analices bien los números, ¿sí? Y te apoyes de repente con una persona que sepa del tema financiero, con un economista y que te haga una cabida en función al diseño de un arquitecto, ¿sí? Bien, gracias. Eso es lo que tengo Excelente. que aprender. Entonces, vamos a pasar a la definición de prospección inmobiliaria, ¿sí?
Hay que entender que la prospección inmobiliaria es el proceso de identificar y atraer posibles clientes, ¿no? O propiedades para futuras transacciones inmobiliarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente yo tengo diferentes canales de prospección que lo vamos a ver más adelante, pero todos mis clientes o mis prospectos al final de repente no van a estar interesados en mi servicio o de repente no van a querer vender su propiedad o muchas cosas, pero al final es parte del trabajo del día a día que haces como agente inmobiliario, ¿no? De repente haces 50 prospectos al día. De repente esos 50 dos o tres clientes están interesados en vender su propiedad, ¿no? Y identificar oportunidades, que es la función principal, ¿no? En este negocio inmobiliario, ¿ya? Y vamos también esto a hablarlo en el tema de tasaciones, ¿no? Cuando uno vende un terreno, no vende nada más la parte de la tierra, vende lo que se puede hacer dentro del terreno. ¿Qué quiere decir, no? Hay que conocer muchos temas técnicos a nivel de zonificación, a nivel de uso de suelo. Me ha pasado mucho y quiero también comentarlos con ustedes. Muchos agentes piensan que el tema de vender propiedades o comercializar proyectos es netamente de uso vivienda, pero hay que entender que hay muchos usos dentro de este negocio. Hay uso comercial, donde el metro cuadrado es mucho más alto. Hay uso industrial. Hay muchos agentes inmobiliarios que se dedican netamente a vender este uso comercial, locales comerciales, supermercados, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a vender locales industriales, ¿no? Entonces, vean más allá de la vivienda, porque de repente, como todo el mundo se dedica a vender vivienda, ¿no? La barrera de entrada va a ser de repente para uso comercio industrial más baja, ¿no? No hay mucha competencia. Entonces, al final, ustedes pueden aprovechar esa, ese monto bajo de gente que se dedica al negocio de vender comercio o vender industria, ¿no? Entonces, analicen ese tema porque cuando captan propiedades, chicos, demórense captando propiedades porque de repente ustedes se comprometen con el propietario y al final quedan mal, ¿no? Me ha pasado eso. Capten bien, demórense, hagan sus documentos y láncenlo a la venta a la propiedad. No se desesperen, ¿no? Pasa mucho en este negocio que la gente que recién empieza capta de todo. Me llama mi amigo, mi tío, mi primo, me da una propiedad, lo capto, no sé si está bien el precio o no, y lo empieza a promocionar. Pasa 3, 6 meses y al final no vendo nada, quedó mal con todos, y al final me dice, ¿sabes qué? Esa persona no sabe vender propiedades, ¿no? Y al final quedas mal. Entonces, demórense captando, identifiquen bien las oportunidades y también capten bien a sus clientes propietarios, ¿ya? Para lograrlo, a nivel de prospección, hay que aplicar ciertas estrategias, como en todo negocio, ¿no? Hay que evaluar qué zonas, ¿no? Hay que evaluar qué propiedades quiero vender. Y esta recomendación también va para ustedes que de repente ya están en este negocio y quieren iniciar. No vendan de todo, chicos. Por ejemplo, nosotros en Trujillo, ¿no? Estamos ennichados en cierta zona, ¿no? No vendemos de repente en todo lo que es La Libertad o todo lo que es Trujillo y alrededores. Tenemos cierta zona que nos dedicamos a vender. Imagínate, por ejemplo, si estás en Lima, no vas a vender de repente Lima Top o Lima Norte o Lima Sur porque están de repente extremo a extremo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes sean especialistas y manejen bien cada zona. Si venden de repente, como en este caso en Trujillo, que nos dedicamos a zonas netamente exclusivas, se podría decir, ¿no? Como es el Golf, como es California, como de repente San Andrés, ¿no? Y aparte por cercanía de la gente que trabaja con nosotros, es mucho más fácil, ¿no? Y hay que analizar también al momento de prospectar qué me conviene a mí captar. De repente una propiedad de $200.000 o de repente una propiedad de $50.000. Al final, ¿quién me da mayor cantidad económica? ¿O de dónde gano más comisiones? De la de $200.000. Y de repente el proceso va a ser el mismo. De repente el proceso de captar, ir a la reunión con tus clientes, convencer a tu cliente, hacer el trámite en notaría, de repente va a ser el mismo, pero el beneficio va a ser mayor. Entonces, analicen, ¿no? ¿En qué propiedad de repente o en qué zona invierto más tiempo y cuál me da mejores resultados a nivel económico, ¿no? Como les digo, chicos, este negocio, si saben trabajarlo de manera inteligente, de forma estratégica,
van a tener resultados. Y si de repente les falta algunas cualidades en negociación, algunos conceptos técnicos en notaría, lo van a aprender paso a paso, ya sea a la buena o de repente en el campo, ¿no? A la mala. Pero que lo van a aprender, lo van a aprender. Y este es un negocio de disciplina, es un negocio de constancia, de aprendizaje, de conocer mucha gente, de que la gente sepa a qué te dedicas, que sepa que tú eres de repente una persona que es agente inmobiliaria y no tengan vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo me dedico de repente a ser agente inmobiliario, ¿no? Porque mucha gente de repente se tiene miedo de decir eso, ¿no? Pero al final nosotros como agentes inmobiliarios, nuestro rol es importantísimo dentro de este negocio, ¿sí? Una persona que te compra, como les decía al inicio, demora, no sé, 30, 40 años en ahorrar toda su plata, es la única vez que compra en su vida. Entonces, dentro de esa propiedad va a vivir de repente el resto de su vida, va a estar disfrutando los momentos más felices de su vida, les va a quedar de repente esa propiedad para sus hijos. Entonces, es un trabajo muy importante el que hacemos nosotros y ustedes tienen que entenderlo y tienen que valorarlo, ¿sí? Pasando a la parte de fases de intermediación inmobiliaria, ¿no? El primer punto, como les decía, la venta empieza desde la prospección y la captación. Si yo como agente inmobiliario capto bien la propiedad, ¿no? Hago bien la chamba de prospectar, el cierre va a ser inmediato o va a caer en un proceso de tiempo determinado, que puede ser 3 meses o puede ser 4 meses, dependiendo de la propiedad, ¿sí? Entonces, dentro de todo el programa de especialización, vamos a tocar estos 5 puntos. Punto número 1, que estamos ahorita hablando de términos generales acerca de prospección. Vamos a pasar a captación, vamos a pasar a comercialización, vamos a pasar a negociación y por último, cierre de ventas. ¿Sí? Vamos a tocar punto por punto. Y al final, siempre también les comento esto a mis vendedores. La gente piensa que el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo fácil, ¿no? Consigo el propietario, consigo la propiedad, consigo al cliente y se hace la venta. Error, no es así de fácil. Hay muchas cosas que tenemos que saber. Hay propiedades, y casi la mayoría, ¿no? No están con declaratoria de fábrica, no están independizadas, no tienen la documentación en regla, ¿no? Entonces, al final nuestra chamba es tener la propiedad lista o que el cliente facilite la documentación. Y por ejemplo, puede que de repente la propiedad esté hipotecada, ¿no? Hay que hacer levantamiento de hipoteca, hay que pedir minuta condicionada, hay que de repente coordinar en el SAT que el área construida cumpla con la, o sea, igual que el área construida de la copia literal, porque te pueden observar. Entonces, son muchas cosas dentro de este negocio que ustedes tienen que conocer, tienen que solucionar y tienen que tener muchos contactos también, tanto en la municipalidad, en la notaría, en los bancos, ¿no? Para que les puedan facilitar la vida, ¿ya? Entonces, como les digo, la chamba de un agente inmobiliario es una chamba muy, muy ajetreada y de mucha capacidad técnica y de mucha capacidad de poder persuadir y convencer al cliente. No es solo conseguir la propiedad y listo, ¿no? Es muchísimo más. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿O puedo continuar con la capacitación? Vamos bien, creo. Está todo claro. Excelente. Vamos a pasar a la parte de por qué es importante prospectar, ¿sí? Les comentaba, ustedes como agentes inmobiliarios tienen que tener una cartera de propiedades, ¿no? Y eso les va a asegurar el flujo constante tanto de clientes y también la cantidad de propiedades que tengan. Como les decía, tienen que estar según los 3 puntos que le comentaba, ¿no? Para que se pueda vender. Entonces, mientras ustedes tengan una cartera más amplia, van a tener posibilidad de vender más. Pero no se cierren a la posibilidad de trabajar con alianzas, con aliados o con agentes independientes, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque estadísticamente la mayor cantidad
de cierres se hacen de repente con otra empresa inmobiliaria o con otro agente independiente. Hay muchas empresas que solo trabajan ellos nada más y son muy celosos con sus propiedades, pero la finalidad de este negocio es vender, vender, vender todos los meses, pero con gente que tenga la lealtad, que tenga la confianza y que sepas que trabaja de la mejor manera, ¿no? Porque las comisiones acá, por ejemplo, si vendes una propiedad de $100.000 y lo captas al 5%, que es el promedio que captamos nosotros, son $5.000 de comisión. Pero para ganar esos $5.000 de comisión hay que tener muchas habilidades y mucho conocimiento y muchas propiedades en tu cartera que ofrecer a tu cliente, ¿sí? Lo otro, el tema del tiempo, ¿no? ¿Por qué te digo el tema del tiempo? Porque si de repente tienes 10 propiedades, ¿no? La velocidad de venta de repente va a ser mucho más rápida, ¿sí? Dentro de este negocio inmobiliario, la velocidad de venta importa muchísimo, ¿sí? La velocidad de venta va a estar de la mano con que tú captes bien, ¿ya? Y el tema de los cierres, ¿no? Va a incrementar dentro de tu negocio, prospectar bien y captar bien, que haya mucho más cierres, ¿ya? Entonces, la cartera, el tiempo, va a hacer que incrementes los cierres dentro de tu negocio inmobiliario. ¿Cómo se debe hacer una buena prospección? Acá les voy a dar unas claves acerca de una buena prospección, ¿ya? No sé cómo ustedes de repente están prospectando o no sé cómo lo están manejando, pero lo que sí les pido es que ustedes manejen todo el tema de su prospección de manera ordenada, de manera sistemática, de manera organizada. Nosotros dentro de este programa le vamos a compartir las fichas de prospección para que ustedes la puedan usar, ¿ya? O de repente, ¿no? Si tienen una base de datos en un Excel, vayan colocando fecha tal, propietario tal, ¿no? Lo llamé y me dijo tal cosa, pero tengan un orden, tengan un sistema. O si de repente tienen un poquito más de solvencia económica, inviertan en un CRM, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con el CRM Toco Broker, ¿no? Que a mí me facilita la vida, ¿no? Y de repente ustedes también lo pueden usar, ¿ya? Igual más adelante les voy a mostrar cuál es el sistema que uso yo dentro de la inmobiliaria, ¿sí? Otro tema, ya hay que analizar al momento de prospectar a quién yo quiero estar dirigiéndome, ¿no? Como público, les decía, ¿no? Hay que zonificar en qué zona me voy a especializar. No voy a captar por todo el mundo, o no voy a prospectar por todo Trujillo, por todo Lima, o por todo Tacna, o por toda Arequipa, sino que yo me nicho en cierta zona y yo pongo mis condiciones como agente inmobiliario, y eso háganlo, chicos, ¿no? Muchas personas de repente tienen el miedo o tienen la duda, ¿ya? Y viene un cliente propietario y te dice, ¿sabes qué? Mira, te doy la propiedad para que lo vendas. La tienen 5 agentes inmobiliarios. No estoy interesado de repente, no estoy apurado en vender la propiedad, ¿no? Si lo vendes, genial. Si no lo vendes, también igual. Entonces, eso ya son indicadores negativos de que no captes esa propiedad. Si tú quieres tener resultados, chicos, tienes que captar propiedades donde el dueño, el propietario, valore tu trabajo. Y si él valora tu trabajo, te va a dar la propiedad de repente en exclusividad, ¿no? O te va a autorizar para que tú nada más seas el único que vende esa propiedad. Pero tienes que demostrarle con conocimiento y con habilidades y con mucho trabajo que tú sí o sí puedes vender esa propiedad. Y lo tercero, usa herramientas digitales y también tradicionales, ¿ya? Mucha gente de repente no está usando o sacándole provecho a la tecnología actual, ¿no? Al ChatGPT, de repente a la inteligencia artificial para poder tomar sus fotos, para de repente mejorar la calidad de sus imágenes, de sus videos, ¿sí? Entonces es importantísimo eso, que ustedes aprovechen todo lo que tienen a su mano o dentro de su rango, ¿no? Para que lo puedan de repente usar en este negocio. Y lo tradicional también siempre va a estar de la mano,
que su proceso de prospección, de venta, sea de forma híbrida, tanto digital como tradicional. Ustedes, todos los presentes que están acá en esta capacitación, ¿cuál es el medio de prospección que más usan? No sé si de repente pueden hablar o pueden escribir en el chat, sería genial. Quisiera saber cómo es la forma en la que ustedes prospectan, ¿no? ¿Cuál es el medio que más usan ustedes? A ver, los voy a leer. Carla Palacios dice redes sociales. ¿Sí? Héctor, ¿tú cómo prospectas propiedades? Adolfo, que también está por acá. Eh, Hola, sí, Héctor, a ver, Héctor, ¿qué tal? coméntame. Hola, Buenas estimado. noches. Bueno, permíteme saludar a todos y bueno, comentarles un poco de a qué me dedico. Bueno, actualmente como segundo carrera tengo ingeniería industrial, ¿no? Y eso me abre puesto puertas a diferentes negocios. Claro. Entonces, hace muchos años vengo invirtiendo en propiedades, ya comprando por varias partes de Perú. Ujú. Ya, y ya el año pasado hice mi inmobiliaria, ¿no? En la selva del Perú. Excelente. Entonces, no conocía, la verdad que no conozco mucho el tema de lo que es el tema inmobiliario, pero sí mi socio es especialista en estos temas. Entonces, la forma en la que nosotros captamos propiedades, captamos clientes, captamos las propiedades son generalmente por contactos. O sea, nos dicen, ¿sabes qué? Los amigos nos dicen, acá hay un terreno que nos quieren vender. Vamos al lugar, observamos el lugar, si tiene las condiciones, se compra. Entonces, pero no tenemos algo estructurado, pues no lo buscamos por las redes ni nada por el estilo, pues. Es Ya, un método que usamos. de forma Y empírica ustedes analizan la propiedad y la compran así. sí, claro, claro, correcto. Ah, ya, ya, ya. ¿Y nunca han tenido ningún problema o de repente no les ha resultado rentable la compra del terreno? Mm, La verdad que hasta el momento no. Créeme que no creo que sea suerte, porque sí, o sea, tenemos un equipo técnico de abogados, tenemos Ah, ya, arquitectos ya, de ya. carrera. Claro. Eso está Entonces bueno, ellos se eso está encargan bueno. de todas esas cosas. Nosotros tenemos el contacto, lo lanzamos y ellos que lo analicen y queda, pues, ¿no? Y Claro. cerramos el negocio. Sí, mira, dentro de este taller, cuando lleguemos a la parte de tasaciones, vamos a hablar acerca de compras estratégicas, ¿sí? Uno cuando está dentro del negocio inmobiliario, comercializando, como en este caso yo lo hago, ¿no? Dentro del mercado inmobiliario hay un montón de oportunidades, ¿no? Hay gente de repente que por temas de salud, por temas de estudios, por temas de que no puede pagar su propiedad, ¿no? Está que vende la propiedad a un precio por debajo del mercado, ¿no? Pero hay que saber comprar de la mejor manera y lo que tú haces está muy bien, ¿no? Haces un análisis o un estudio de títulos con tus abogados, en cada revisar toda la documentación, pero hay que analizar también el terreno, ¿no? No sé si compras de repente terreno o compras construido, pero si en caso compres terrenos, ¿o qué es lo que compras exactamente? ¿Terrenos o construcción Sí, ya? sí, compro terrenos, hectáreas de terrenos. ¿Y haces un proyecto o lo vendes como hectáreas de terrenos? Depende, si se presta por proyecto, lo hago como proyecto. Si no, lo vendo por igual, por hectárea, ¿no? Pero a un precio mucho mayor, pues, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Eso lo vamos a ir analizando en la clase de tasaciones, como te comentaba, porque cada terreno tiene ciertos parámetros, ¿no? Tiene cierto potencial, ¿no? Y sería bueno que antes de hacer una compra tú tengas un listado de cosas en el cual de repente la compra va a ser conveniente, ¿no? Porque al final esto es un negocio y tú compras un terreno con la finalidad de que puedas tener rentabilidad a corto plazo, ¿no? Si te Claro, vas, sí, quizás en mi conocimiento, claro, no de inmobiliaria, pero sí de otras ramas, hay un proceso que llama el CAPEX, donde haces un análisis de proyecto. ya, si lo haces Entonces, yo entonces. lo aplico acá, pues, ¿no? Lo aplico acá, Ah, claro. ya, ya, genial. Pero Entonces, no así con esos estrategias de inmobiliaria, pues. claro. Lo aplico No, a mi modelo está industrial. bien, genial. Sí.
Eso lo vamos a ir conversando en el siguiente curso de tasaciones para que tú ya por ahí de repente puedas complementar un poco más del conocimiento, de la información que manejas, ¿sí? Pero me dices, el medio de prospección que más usas, me dijiste que era temas digitales, me parece. Contactos, 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 o sea, las referidos. personas nos avisan, esta persona quiere vender y así nos informan y le damos sus comisiones por el dato y empezamos a negociar, pues, ¿no? Ya, genial. Sí, en realidad, como les decía, hay muchas formas de prospectar, ¿no? En este caso, como tú ya de repente tienes ciertos conocidos, ¿no? Y esto aplica también para diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona en la que estoy yo, en Trujillo, la forma de prospectar más que te da resultados es de manera digital, ¿no? Por redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a Piura, de repente la forma de captar o prospectar es a través de repente de manera tradicional, ¿no? Por un, no sé, por un cartel de un número o porque un agente inmobiliario me recomendó la propiedad que se estaba vendiendo. Entonces, Claro. depende mucho de la zona, ¿no? Sí, Depende mucho de la es zona. cierto. Quizá que te comento también, o sea, hay momentos que también buscamos propiedades por la red, que creo que es lo más básico que se hace, pues, ¿no? Pero no Claro. siempre encuentras al dueño directo, no siempre encuentras las oportunidades que lo puedes ver, ¿no? Cuando tú estás en una zona y conoces gente, pues, ¿no? Y te Mira, dan los contactos. sí, en realidad, por ejemplo, ahorita Registros Públicos ha habilitado lo que es visor BGR, en el cual tú de repente puedes identificar el número de partida o la unidad catastral de cada terreno y puedes saber quién es el propietario, ¿sí? Ah, Pero correcto. los referidos nunca lo dejes. Por ejemplo, yo prospecto y capto con referidos, ¿ya? Yo personalmente, ¿ah? Yo no de repente estoy tocando puertas, estoy llamando, estoy invirtiendo mucho en publicidad, yo como Frank, ¿ya? Lo que hago es, voy siempre a eventos inmobiliarios, voy a cualquier tipo de evento social, voy mucho a la Cámara de Comercio, doy mi tarjeta, me digo a qué me dedico, ¿no? Cuando hago trámites en registros públicos con el ingeniero, con la persona que está dentro del trabajo, siempre estoy diciendo a qué me dedico. Entonces, ha pasado tanto tiempo, porque al inicio no era así, al inicio hay que pagar derecho de piso, pero han pasado tanto tiempo que ya la gente me llama. Me dice, ¿sabes qué, Frank? Mira, tengo este terreno, quiero venderlo, tengo esta casa, quiero venderlo, ¿sí? Y eso lo vamos a analizar acá. Hay dos fuentes de prospección, ¿ya? Una es por contactos personales, ¿ya? Y otra es de publicidad offline, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, ¿no? Al tener una red de contactos amplia, de conocidos, va a hacer que tú de repente tengas mayores oportunidades que te pueden ofrecer, ¿ya? Lo que usa, por ejemplo, ¿no? El tema de referidos, ¿no? O de repente un cliente que quedó bien contigo, o tú le diste un buen asesoramiento en la compra o venta de su propiedad, y te va a traer clientes. A la larga te va a traer clientes. Por eso les decía, este es un negocio de corto y largo tiempo. No trabajas solamente una vez con un cliente, trabajas a largo plazo. Entonces, esas dos formas son importantes. Y una forma de repente offline, ¿no? Y también es tradicional, el tema de los volantes, ¿no? Y hay gente que de repente mayor que tiene propiedades, tiene terrenos, pero no están en redes sociales, ¿no? O de repente no tienen hijos, ¿no? Entonces, tú no sabes de repente, le das un volante y la persona que te recibe el volante de repente es dueño de una propiedad, quiere vender una propiedad, o quiere comprar un terreno, o quiere comprar un departamento, pero de repente ellos no tienen acceso a lo que es el tema digital. Y el tema de los anuncios en periódicos. Eh, yo lo he probado, el tema de los anuncios en periódicos. Yo, mira, así particularmente lo he usado. No me ha tenido muchos resultados conmigo, pero hay gente de repente en, no sé, en otras zonas que lo usa y tiene resultados con los periódicos. Y a esto sí voy siempre, ¿no? A los eventos inmobiliarios. Como les decía inicialmente, chicos, este negocio inmobiliario es de conocer muchas personas, de, es un negocio de crear relaciones a largo plazo. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes conozcan más personas o de repente hagan más contactos, van a tener más oportunidades, ya sea de captar, ya sea de comprar terrenos, ya sea de repente de unir inversionistas, ¿no? Entonces, es importantísimo
estas fuentes de prospección, ustedes lo pueden usar para captar, para vender, para poder promocionarse, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta siempre, por favor. Y las fuentes de prospección, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos usando el tema de redes sociales, ¿no? Plataformas inmobiliarias y páginas web o blogs inmobiliarios. Ustedes de repente que están dentro de la reunión, ¿no? Han venido por publicidad digital, ¿no? Algunos han hecho clic en la publicidad, les llamó la atención el video o de repente el flyer que hicimos y están acá dentro del curso, ¿ya? Entonces, Facebook, Instagram, ¿no? LinkedIn, ¿no? Que también es una plataforma muy buena que les invito a usar también a ustedes, ¿no? Y TikTok, ¿no? Que TikTok te da un montón de alcance, te hace llegar a muchas personas, pero cada plataforma o cada red social tiene ciertas estrategias, tiene ciertas condiciones, ¿no? Y hay que estar de la mano con de repente con el área de marketing, con la persona que tenga este conocimiento y que te pueda de repente apoyar. ¿Por qué? Porque tu chamba como agente inmobiliario es estar en el campo, estar con los clientes, estar en notaría, saber mucho de temas de marketing o de temas digitales, pero tu principal chamba es captar o prospectar, captar, negociar y vender, ¿no? Entonces, si ustedes se dedican al negocio inmobiliario, sería bueno que aprendan, ¿no? Acerca de estas redes sociales, acerca de publicidades digitales, pero mientras vayan creciendo, tengan una persona que se dedique netamente a eso y ustedes estén en el campo haciendo toda la chamba dura que es vender las propiedades, ¿sí? Otras fuentes digitales que usamos nosotros y también ustedes de repente han usado en su momento es A Dónde Vivir, Urbania y Mercado Libre, ¿no? ¿Alguien ha usado esta plataforma de repente? A ver, les leo en el chat. ¿Han usado estas plataformas o saben cómo usarlas? Sí. ¿Han usado alguna plataforma como A Dónde Vivir Urbania? A ver, Héctor, Alex, Omar está por ahí también. Dalilia también está por ahí. Hola, sí, sí usé a dónde vivir Urbania, pero como modo de búsqueda de terreno, de departamento, ¿no? Pero no interioricé como de Ya. venta, por ejemplo. Por ejemplo, les voy a dar un avance más o menos de lo que vamos a ver en tasaciones. Y yo uso Urbania de esta manera, mira. Ah, espérate. Por ejemplo, ya sea terrenos, vamos a poner casa, ¿ya? Vamos a poner Trujillo, en este caso, La Libertad. Vas acá a buscar, que es la forma más práctica de hacerlo, ¿sí? Y me va a botar un montón de opciones. Pero lo que yo hago es ir al modo ver mapa, ¿no? Que es lo que yo uso normalmente. Y también sería bueno que ustedes lo puedan manejar. Por ejemplo, en este caso, como puse casa, hay pocos puntitos, pero si yo pongo más opciones de tipo de inmueble, van a aparecer muchos más puntos, ¿sí? Entonces, eh, hay clientes, ¿no? Que publican sus propiedades acá. O de repente hay inmobiliarias también que publican sus propiedades acá. Pero si de repente yo quiero prospectar y yo no me voy a ir con las manos de repente cruzadas a ver a mi cliente propietario, yo tengo que irme con algo ya previo, ¿no? Saber más o menos cuánto es el metro cuadrado por la zona, saber en el centro histórico cuánto está el metro cuadrado, saber en San Andrés cuánto está el metro cuadrado, saber en Chicago cuánto está el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a saber máximo
cuánto puedo negociar con el cliente para poder captar la propiedad. ¿Sí? Entonces, tú haces clic dentro del punto y te sale un montón de información, ¿no? Te sale el área, te sale el precio, la antigüedad, la cantidad de repente de dormitorios que tiene, de baños. Y esa es información valiosa, porque si tú de repente vendes por esa zona, te va a servir un montón, muchísimo te va a servir, pero eh, hay que usar la opción ver mapa, como les decía, ¿no? Eso quería mostrarles antes de seguir con con la capacitación. Sí, un segundito. Ya. Entonces, sigamos con la capacitación. Eh, de acuerdo con esta clasificación, ¿cuál de estas fuentes has utilizado? Me decían por ahí de repente que algunos han usado a dónde vivir, han usado de repente redes sociales, pero de manera de repente tradicional, ¿no? No lo han usado de repente para hacer un análisis comparativo, para sacar precios por metro cuadrado. No lo han usado de esa manera. Vamos a leer en voz alta, o no sé quién no puede leer esta frase. No sé si Adolfo o de repente Carla pueden leer esta frase. ¿Sí? ¿Ya? Las conexiones que creamos hoy son alianzas que nos llevan al éxito mañana. La clave está en compartir, colaborar y crecer juntos. Genial. ¿Qué entiendes por eso, Carla? No dice lo que tú vas, o sea, todo a lo largo del tiempo nosotros vamos construyendo alianzas, vamos Ujú. construyendo, digamos, redes de contactos, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo y en el rubro que estemos, siempre nos apoyan o nos podemos alimentar de ellas también, ¿no? Tanto en la experiencia, tanto en las personas, en todo en general. Y eso ayuda también a que nosotros nos podamos desarrollar, ¿no? Claro. Correcto, Carla. Mira, en realidad, a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Hay una conferencia que Steve Jobs hace frente a una universidad y frente a alumnos, y que él decía, ¿no? Al final de la vida todos los puntos se unen, ¿no? Quiere decir de repente si tú estudiaste algo, ¿no? Porque dentro del negocio inmobiliario hay mucha gente que de repente ha estudiado diferentes carreras, pero está en este negocio. Pero de lo que ha estudiado, de repente algo de lo que ha estudiado lo aprovecha y lo aplica dentro del negocio inmobiliario, ¿sí? O de repente si no has tenido una educación superior o te has capacitado, igual eso va a sumar a tu experiencia y va a hacer que tú de repente en el momento que te encuentres o tengas una idea, puedas, todas las cosas que has tenido en tu mente o tu experiencia, puedas implementarlo, puedas aplicarlo, ¿no? Pero para aplicarlo tienes que tener un equipo, ¿no? Hay mucha gente de repente que trabaja de manera sola o de repente hay gente que trabaja con un equipo, pero al final en toda empresa la calidad humana es la que mueve la empresa, ¿no? La que de repente hace que un día vendas, un día no, de repente eso te va a potenciar a ti como empresario, ¿no? Y lo que yo siempre digo, ¿no? Uno cuando hace un negocio con una persona, aparte de compartir la experiencia, aparte de repente de colaborar, aparte de crecer juntos, hay que mantener esa humildad, esa empatía con las personas. ¿Por qué? Porque tú no sabes más adelante de quién vas a necesitar, ¿sí? Pero en todo este proceso de aprendizaje, tenemos que ir construyendo para futuro con gente que está alineada a nuestros valores, a nuestra forma de pensar, a nuestra filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente que de repente es muy humilde, siempre le va bien. Gente que de repente trabaja de buena manera y le ha costado crecer desde abajo, siempre se preocupa por la persona que está al lado de él, ¿no? Y la filosofía que tenemos nosotros dentro de la empresa es que si nosotros como empresa nos va bien y crecemos, todos vamos a crecer, ¿no?
Y no hay que ser egoístas con eso, porque todos dentro de cualquier actividad que hagan, queremos avanzar, queremos crecer, queremos trascender en el tiempo, ¿no? Entonces, la prospección, acá como lo alineo yo, la prospección es conexión, es relaciones con gentes, ¿no? Y al final es compartir, colaborar y crecer juntos, ¿ya? Entonces, esta frase aplica mucho al tema de prospección, ¿sí? Eh, y las diferentes fuentes de captación de inmuebles, entre las cuales destacan, por ejemplo, la red de contactos que les decía. Nosotros como empresa inmobiliaria hemos hecho alianzas con algunas notarías. Tenemos la marca de Facevi Inmobiliaria colocada en la notaría. Entonces, si tengo un cliente, ¿no? Y quiere comprar una propiedad o quiere darme la propiedad para que yo lo venda, de repente ya me avisa en notaría. O yo le menciono, ¿no? Que nosotros somos una empresa que tiene la confianza y el respaldo de tal notaría, ¿no? Y si usted desea, de repente, puede ir a la notaría y puede visualizarlo. ¿Qué es más lo que hemos usado nosotros como red de contactos? En el Banco de la Nación de Trujillo, por ejemplo, eh, como hemos vendido ya propiedades con el Estado, ¿no? A gente que es profesora, es directora, hemos puesto un banner dentro del Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente ha venido por ese banner. O gente que nos quiere dar la propiedad para poder venderlo, nos dice, mira, yo vi tu marca en tal lugar. Entonces, si tu marca está dentro de tal lugar, quiere decir que tú trabajas de manera adecuada y que tienes el respaldo del banco, ¿no? Entonces, la idea es que tu marca o tu nombre como agente inmobiliario lo pueda ver la mayor cantidad de personas y posicionarte dentro de este negocio, con gente que ya se dedica al negocio, ¿no? Otra cosa que aplico yo, ¿no? Y también ustedes lo pueden aplicar, ser amigos de desarrolladores inmobiliarios, ¿sí? Gente que construye muchísimo, departamentos, que hace terrenos, de lotización, que vende un montón de lotes, ¿no? Al final, ellos te van a dar la oportunidad de que tú puedas vender su proyecto, ¿ya? Entonces, eso al final, ¿qué te da? Te da cartera de propiedades. Entonces, tener una alianza con notarios, abogados, desarrolladores, con gente del banco, va a hacer que tú vendas más. Eso de hecho, ¿sí? El segundo punto, con promotores inmobiliarios. Lo que les decía, ¿no? Hay empresas que hacen un montón de proyectos, ya sea vertical o sea horizontal. Entonces, tú tienes que presentarte. Hay gente de repente que yo cuando empecé no conocían acerca de la marca. Yo me iba con el brochure, me iba con el folder, con el photocheck, me iba con el lanyard, presentable, ¿sí? Porque aunque no quieran en este negocio, la presencia es muy importante. Me presentaba, me dedico a tal cosa, soy una agencia que tiene el respaldo del Ministerio de Vivienda y dame la oportunidad de poder ayudarte a vender los proyectos. Y imagínate que tú le digas eso a una persona que se dedica a construir proyectos inmobiliarios. A ellos les importa muchísimo la velocidad de venta, porque el negocio inmobiliario es un negocio financiero y es un negocio de velocidad de venta. Entonces, así uno va abriendo puertas y va prospectando también propiedades para que tu cartera siga aumentando. Y el tercer punto, que también lo aplicamos, nosotros como agencia inmobiliaria, cuando captamos una propiedad, puede que de repente un asesor de la empresa tenga el comprador, o de repente pueda que otra agencia fuera de Facevi tenga el comprador. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar con agencias que ya tienen respaldo dentro del negocio de la ciudad de Trujillo y compartir propiedades. Firmamos una alianza, ¿no?, entre ambas inmobiliarias en el cual si se da tal venta manejamos cierto porcentaje y lo estamos trabajando de esa manera. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que es la cartera de inmuebles y el territorio de captación de bienes inmuebles. Vamos a definir algunos factores, como es la demanda del mercado, ¿no? La cantidad de compradores o interesados en adquirir propiedades en un área específica, lo que les comentaba al inicio, ¿no?
ustedes como agentes o como personas que quieran de repente dedicarse al negocio inmobiliario, mapeen una zona, ¿sí? Y zonas que de repente tienen cierto potencial, ¿ya? Porque hay zonas que de repente no tienen mucha rotación a nivel de cartera. Mapeen la zona, identifiquen de repente de qué clase socioeconómica hay más en tu territorio, porque eso también va a influir muchísimo y eso también es importantísimo. Y eso lo he aprendido en el error y la práctica, ¿no? A veces cuando hacemos un proyecto inmobiliario, no consideramos ese factor. Hay que saber eso, ¿no? El déficit de vivienda en el Perú es muy alto. Cada año no se puede cubrir la cantidad de personas que quieren comprar una propiedad. Actualmente, en el 2025, el déficit de vivienda es casi más de 1 millón de gente que quiere comprar, pero de repente no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, es un negocio importante, ¿no? Entonces, mercado siempre va a haber, ¿sí? Pero hay que apuntar a quién yo quiero venderle o a quién yo de repente quiero ofrecerle mi producto, mi servicio, lo que estés realizando, ¿no? Y segundo, la accesibilidad. La facilidad con la que una propiedad o zona puede ser alcanzada. Hay zonas más consolidadas que otras, ¿sí? Y hay zonas que de repente se están consolidando en el tiempo. Entonces, hay que analizar ese punto, ¿no? ¿Qué zona me da mayor facilidad para yo poder penetrar el mercado inmobiliario y poder captar propiedades, ya sea de estreno o de segundo uso? Y el potencial de valorización de la zona. Como les comentaba, ¿no? El crecimiento de las ciudades a nivel geográfico están dentro de un plan de desarrollo urbano, que es el PDU. Entonces, yo puedo saber qué zonas a la larga van a tener mayor potencial de aumentar su precio por metro cuadrado, ¿no? El tema de la plusvalía, la famosa palabra. Pero tengo que conocer cuál es su proyección, ¿sí? Porque hay zonas de repente que va a pasar el tiempo y no se van a poder consolidar, ¿ya? Entonces, esos temas que les dejo en el aire lo vamos a tocar en lo que es tasaciones, porque ahí vamos a hablar acerca de lo que es el tema del territorio, del plano catastral, de todo lo que es ya una parte más técnica, ¿sí? Vamos a considerar también dentro de la cartera de inmuebles los criterios de selección y captación de propiedades. Un segundito, ya está. Vamos a considerar los criterios de selección y captación de inmuebles. El primer punto, muy importante, la ubicación y accesibilidad. Eh, acá voy a hacer un paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque una propiedad, como les comentaba, y eso aplica también a lo que es análisis o parámetros de los terrenos o de las propiedades en general. Un terreno, por ejemplo, que vale en esquina, ¿no? O que es medianero, o que de repente está frente a parque o frente a playa, por lógica común, el precio va a ser distinto, ¿sí? Pero tenemos que analizar también la conexión que tiene esa propiedad a los servicios, ¿no? Hay propiedades que de repente no tienen acceso a los servicios básicos de agua, luz y desagüe, o de repente no tienen acceso a lo que es un transporte público, ¿no? Y al final todo eso va a influir en el precio de la propiedad, eh, en la negociación con el cliente, ¿sí? De repente hasta en el cierre de la venta va a influir muchísimo, ¿ya? Segundo punto, el precio de mercado y el margen de negociación. Eh, lo principal, ¿no? Captar una propiedad a un muy buen precio de mercado, pero la idea es que el precio sea justo tanto para el comprador como para el vendedor.
¿sí? Y cuando lancemos una propiedad, ¿no? Y seguro me imagino que lo hacen, ¿no? Siempre hay un margen de negociación, ¿no? La gente está acostumbrada a que tú le descuentes algo siquiera, ya sea 5 8 puntos, 10 puntos. Pero hay que tenerlo mapeado. Uno como vendedor sabe máximo o mínimo hasta cuánto puedo yo de repente bajarme el precio, ¿no? Porque eso de repente si me bajo más influye mucho en la rentabilidad de mi negocio, ¿sí? Entonces, esos dos puntos importantísimos que lo tengan en cuenta. El tercer punto, el tema de las condiciones legales del inmueble, ¿ya? Uno cuando capta una propiedad tiene que hacer un estudio de títulos, chicos. De repente algunos no lo hacen, ¿no? Algunos de repente nada más entran a registros públicos, sacan la propiedad, nunca revisan el testimonio de escritura pública, cómo adquirió la propiedad, o de repente compran una propiedad en zona rural, ¿sí? Y por ahí aparece una persona que de repente supuestamente es la dueña, con una minuta de hace 20 años, 30 años, o de repente compra un terreno rural y ante la municipalidad tiene otro nombre, o de repente compra una propiedad y en la copia literal dice un nombre de una persona y en el autovalúo de la municipalidad o el SAT dice otro nombre, porque de repente nunca se hizo la sucesión intestada o nunca se hizo el proceso adecuado para que pase y se cambie el nombre, ¿no? Que es el título de dominio. Sí, entonces son muchos puntos que ustedes como agentes tienen que tener en cuenta y tienen que mitigar los riesgos, ¿ya? Eh, Acá les voy a comentar, por ejemplo, mi experiencia. Yo tuve un tema con una propiedad, ya que la capté a buen precio, revisé la documentación, ya, pero cuando estaba iniciando de repente confiaba mucho en el propietario, ya. El propietario me decía, ¿sabes qué, Fran? Mira, tiene tanta área techada. No, en la copia literal decía la cantidad que él me comentaba. Pero cuando fuimos a la municipalidad decía de repente otra área, ¿no? Si en la copia decía 90, en el autovalúo de la municipalidad decía 80. ¿Ya? Entonces son 10 metros de diferencia. De repente la municipalidad o el SAT te da cierto margen de error, pero 10 metros es muchísimo. Sí. Y tenía al cliente comprador que estaba ya, había hecho su separación, había firmado su minuta, pero me estaba reclamando el tema de la incompatibilidad del área techada. Entonces, ese trámite acá en Trujillo, por ejemplo, dura 30, 45 días, ¿no? Y eso de repente pasó por no revisar bien la documentación. Ya, y por ser muy confiado de repente como agente inmobiliario, ¿no? Cosa que ya no lo hago, que reviso muy bien cada documento, ¿no? Y yo le exijo al propietario que me dé toda la documentación para poder corroborar y también saber cómo leer la copia literal, cómo leer un CRI, cómo leer el autoavalúo, cómo leer el HR, el PU, el DP. Eso de acá que les comento, lo vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Ya, pero por eso, ustedes tienen que mitigar los riesgos y prospectar y captar bien su propiedad, ¿sí? Como les decía, a muy buen precio de mercado, que cumpla las condiciones legales, ¿no? Y que no tenga ninguna carga, ningún gravamen. O en el caso que tenga carga, ¿no? Puede ser de repente una hipoteca, ¿ya? Tengan conocimiento, ¿no? De cuánto de repente es la deuda actual, ¿no? Y con cuánto se puede liquidar esa deuda, ¿ya? Para que ustedes también mencionen este tema a su cliente comprador. Si ustedes tienen mapeado todas las características de la propiedad y tienen mapeado todos los puntos que podrían ser cierta objeción, la venta va a ser mucho más rápida. Pero si trabajamos de manera informal, de manera inadecuada, a lo que de repente salga, van a tener muchas complicaciones y al final van a brindar un servicio de mala calidad. Y eso se va reflejado de repente, cuando su cliente comente acerca de su servicio, ¿no? Entonces, la finalidad es mitigar riesgos, ¿sí?
con conocimiento, pidiendo documentación y haciendo una correcta tasación de la propiedad. ¿Ya? El tercer punto es también conocer la propiedad. Ha pasado mucho con agentes que trabajan con otros agentes que les pasan propiedades, les pasan fotos, les pasan el speech, publican la propiedad, pero nunca conocen la propiedad, solo por fotos nada más y videos. Entonces, es importante que ustedes, como agentes inmobiliarios, es importante que ustedes como agentes inmobiliarios puedan conocer la propiedad, ¿sí? Y identificar en qué estado de conservación está la propiedad. Hay propiedades que de repente tienen alguna fisura, tienen alguna grieta, tienen salitre, se les está levantando el piso, está mal pintado. Entonces es importante que hagan un análisis in situ de la propiedad e identifiquen posibles reparaciones y exijan de repente, si el cliente propietario está en la condición de hacer el mantenimiento, que lo haga. Pero hay clientes propietarios que de repente no quieren invertir un sol más en su propiedad. Quieren vender la propiedad y ya de repente deshacerse de la propiedad, ¿no? Pero eso sería mi recomendación y eso sería la experiencia que me ha pasado a mí y que recomiendo que ustedes de repente tomen en cuenta al momento de prospectar y al momento de captar propiedades. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Recuerden que esta parte del primer curso, esta primera sesión, es sobre temas generales, conceptos generales. ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta para poder seguir avanzando, sería genial que me la haga ahorita y poder conversar con todos los asistentes a esta primera clase. Ya. Acá tengo una pregunta que hizo Alex Mori. Ya dice, para buscar departamentos, ¿cuánto de margen podría variar en el valor de la propiedad si decido invertir en remodelación? Ya, te cuento. Mi primer proyecto que hice yo fue remodelación. ¿Ya? Remodelación es un trabajo muy de cirujano, te podría decir. ¿Por qué? El primer paso para que el proyecto sea rentable es comprarlo a muy buen precio, ¿no? Porque si tú compras una propiedad a un precio de mercado y vas a remodelarla, no es negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, compramos una propiedad que estaba al 50, casi al 45% del precio de mercado. Y nosotros hicimos primero la visita a la propiedad, ¿no? Nos percatamos primero que no haya de repente inquilinos precarios dentro de la propiedad, ¿sí? Porque muchas veces pasa que en propiedades abandonadas o desgastadas hay gente viviendo dentro de la propiedad. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto fue hacer el levantamiento de la casa porque era antigua y no tenía planos. Hicimos el levantamiento y al mismo tiempo hicimos la propuesta arquitectónica y estructural. Entonces, identificamos qué muros íbamos a tumbar, qué muros íbamos a apuntalar, qué partes del techo de repente íbamos a cortar y rehacer el techo, en qué parte de repente íbamos a modificar alguna cosa de la escalera, ¿sí? Pero normalmente el precio de remodelar es un precio relativamente considerable según la propiedad, ¿no? En el estado en que esté también. Pero lo que te digo es que a veces cuando tú compras propiedades y las remodelas, te encuentras con un montón de cosas.
De repente tumbas un muro o tumbas una losa del techo y encuentras muchas más cosas. Encuentras de repente que falta la viga de al costado, tenemos que sacarla, o pasa que tumbas algo y se cae otra cosa. Entonces, es un trabajo delicado. Pero si tú haces una muy buena compra al inicio y haces tu cálculo a nivel ya financiero de qué es rentable, ¿no? Y el valor de una propiedad puede estar, si de repente una propiedad vale $100.000, ¿no? Y tú vas a invertir de repente en remodelarla 20 o $25.000, por lo menos tiene que estar entre el 30-40% por debajo del mercado, ¿no? Para que sea negocio. Porque ten en cuenta que el propietario de repente va a pensar que su propiedad vale igual que el del costado, ¿no? Entonces, si quieres invertir en proyectos de esa magnitud, hay que negociar mucho bien el precio. Y si es de repente por debajo del 50%, tendrías que analizarlo muy bien, ¿no? Si la propiedad al final va a ser rentable o no. Porque de repente captas el proyecto, ejecutas toda la obra y al final no te resulta rentable. Y rentable me refiero a calcular bien tus números y a que tu velocidad de venta sea rápida, ¿no? Un proyecto de remodelación te tiene que demorar de repente, si es una casa de 2 pisos, entre 4 meses, remodelarlo exagerando. Y la venta tiene que ser paralela, ¿no? Puede ser máximo 6 meses el tema de remodelación. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a seguir con la charla. Sí, Sí, quería comenta. hacer una consulta. Buenas noches. Buenas noches, comenta. Yo tengo un cliente Ya, que, que tiene un predio de 800 metros cuadrados en San Isidro. ya, El problema es que tiene RB residencial, RBD creo que es, baja, ya, sí, es sí. residencial baja. Ujú. Entonces, el- en estos casos, normalmente cuando son esos tipos de propiedades, la venta es como un terreno, porque no tiene construcciones, casas ni nada. Ya, Este, esta venta normalmente se ofrece a personas que quieran vivir o se puede ofrecer a constructora. Constructora creo que no, porque como sus parámetros son solamente 2 pisos más terraza, nomás creo. Entonces ya. no sé si esos 800 metros se puede lotizar, o sea, partirlo en dos, se puede partir en tres. Y a qué personas puedo ofrecer ese tipo de proyecto Ya. o qué, de la venta del terreno. ¿Te refieres a San Isidro de Lima o qué parte de San Isidro? Sí, sí, San Isidro Lima. Ya, genial. Está por la San Martín de Porres. Ya. Ahí voy al tema que les explicaba inicialmente. Ujú. Cada terreno tiene una zonificación, ¿ya? Y tiene ciertos parámetros, ¿no? No es que yo tenga un terreno y hago yo lo que yo quiero, sino que me rijo ante los parámetros de la municipalidad, ¿sí? En este caso, tú me comentas que es un terreno, ¿no? De residencial de densidad baja, RDB, ¿no? Ajá, sí. Y el parámetro máximo son 2 pisos más terraza. Ya. Ujú. Entonces, tú no le puedes ofrecer a una empresa inmobiliaria para que desarrolle un proyecto, porque para él no va a ser negocio, partiendo de eso. Claro. Ya. Eh, Ujú. lo que tú de repente puedes analizar, no sé qué de repente qué uso tiene, de repente es uso comercial o solo es uso vivienda. ¿Te has percatado de eso? Vivienda, ¿no? Sí, sí, porque no hay, o sea, yo creo que ahí lo ponen en zonas comerciales en avenida, ¿no? Y esa no es avenida, Ya, pero eso hay que es vivienda. corroborarlo con el plano de zonificación de la Municipalidad de Lima y también con el autovalúo Ujú. en el cual tú vas pagando mes a mes, ¿sí? Ya, Ya, entonces, sí. lotización como tal, tendría que ver la morfología del terreno. Si es de repente regular, ortogonal, podríamos ver qué frente tiene, ¿no? Y qué longitud tiene para poder plantear un proyecto de lotización. Sí, pero para Ujú. que sea rentable un proyecto de lotización, tiene que ser un área un poco más grande todavía.
¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que hacer el cálculo de cuántos lotes me van a caber dentro de los 800 metros que me dices tú y qué zona Uf, común voy a dejar dentro del terreno, ¿ya? Considerando que esos terrenos que voy a lotizar o voy a diseñar tienen que ser al final independizados y tengo que respetar el frente mínimo que me exige la municipalidad, ¿ya? Si de repente claro. tienes el terreno y tienes los planos del terreno, sería genial que la próxima semana me lo Ujú. agencies y de repente lo hacemos acá directamente y te voy dando ideas, ¿no? Te voy dando ideas para que tú lo puedas plasmar. Ahorita con lo que tú me dices, sin ver el terreno, te podría decir eso, ¿no? Si la densidad es muy Ujú. baja, hay que analizar la posibilidad de hacer terrenos para uso vivienda, y hay que corroborar también que sea uso vivienda, donde se deje una zona común, ¿ya? Y sea beneficioso para todas las personas que van a vivir dentro del terreno. Pero hacer un proyecto de lotización para negocio, tendría que analizarlo, si es negocio o no, por la área que tiene. Normalmente un proyecto de lotización, para que sea rentable, son de 5 hectáreas para arriba, ¿no? Claro, Sí. claro, claro. Sería bueno que Mm, la próxima clase, de repente, lo ubiquemos su terreno y podríamos hacer un caso práctico en vivo, ¿no? Con Ya, toda la está bien, documentación. está bien, está bien. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo una pregunta que ha hecho Carla Palacios. Dice, había un caso donde un propietario me propuso su terreno para yo construir departamentos y él pide quedarse con el primer y segundo piso. ¿Ya? Según la zona, el parámetro es 5 pisos y el lote mínimo es 160 metros cuadrados. ¿Cuánto debe ser el margen de rentabilidad en este caso? Es muy buena pregunta. Ya. A ver, primero, como les decía, ustedes cuando hacen un proyecto inmobiliario se rigen por ciertos parámetros municipales. En este caso me dices que los parámetros es 5 pisos como máximo, pero hay ordenanzas municipales que pueden ampliar más la cantidad de pisos. Me ha pasado de repente que he visto proyectos en Lima que la municipalidad decía ante los parámetros en el certificado de parámetros decía 5 pisos, pero al final hizo de repente 8 pisos. Eso se puede justificar. Pero me dices que el lote mide 160 metros. ¿Cuánto es el frente del lote, Carla? Aproximadamente 8 metros 8 tenía. por El detalle es 20. que está ubicado frente a un parque y tiene dos frentes. No recuerdo exactamente cuánto era la parte. O sea, como te digo, está en una esquina. Está en una Tiene frente a un esquina. parque. Sí, dos frentes tenía. Tenía Ya, 160. No era un terreno bien regular. Era un poco irregular porque en la parte ya. del fondo se reducía. Ajá. ¿El ancho de vía más o menos cuánto será? 8 No, metros no, es el ancho de la aproximadamente. vía entre el terreno y el parque, más o menos cuánta distancia hay. Aproximadamente entre 9 metros será. No es más, es Doble pequeño. carril más o menos. Sí, pasan dos carros, sí. Ya. Mira, cuando analizamos proyectos verticales de departamentos, el mínimo es 8 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá vamos a implementar el tema de los estacionamientos, el tema del ingreso independiente de la escalera, el tema de las zonas comunes, ¿sí? Y como te dije al inicio, ¿no? Cuando se hace un proyecto inmobiliario, hay que ver primero contratar un buen arquitecto que te diseñe y optimice el área, optimice el terreno, ¿sí? Pero conociendo bien a quién le voy a vender. Hay que analizar la zona. De repente, alrededor de la zona hay universidades, hay locales comerciales. ¿Quién va a ser mi cliente? ¿No? Si ustedes van a hacer un proyecto porque ven que de repente a otra distancia hacen proyectos de departamentos grandes y piensan que ellos también van a comprar en esa zona que ustedes están construyendo, hay que analizarlo bien, chicos, porque cada proyecto en la zona que ustedes planteen hacerlo
va a variar. La gente de repente antes estaba acostumbrada a vivir en departamentos muchísimo grandes. Por ejemplo, yo he analizado en Trujillo esto, ¿ya? Lo voy a comentar. Por ejemplo, y no solo en Trujillo, sino a nivel nacional. Nosotros como peruanos tenemos la filosofía, ¿no? Y nos han hecho siempre creer esto, ¿no? Hay que tener una casa, hay que tener un departamento grande, de 90 a 100 metros, 120 metros cuadrados. Pero cuando una empresa hace un proyecto inmobiliario, primero analiza a quién le voy a vender y a esa persona que le voy a vender cuánto gana mensualmente, ¿sí? Mientras yo haga un proyecto más grande de área, quiere decir que mi precio por departamento va a subir. Entonces, al subir el precio por departamento, la cantidad de personas que tengan la posibilidad de comprar el departamento va a ir disminuyendo también. ¿Y qué hacen las inmobiliarias? Cada vez hacen departamentos más pequeños, de 35, de 40, de 50 metros. ¿Por qué? Aunque no lo crean, chicos, la gente compra eso. Compra porque esa cantidad de área y lo están vendiendo de repente en $50,000, en $60,000 y es mucho más accesible a la gente, ¿no? Hay muchas más personas de clase socioeconómica que tienen esa posibilidad de comprar ese departamento. Y volvemos al tema, ¿no? Para que un negocio sea exitoso a nivel inmobiliario, la velocidad de venta es importante. Entonces, si yo hago un departamento grandísimo de 120, y al final pasa 2 años y no lo puedo vender, eso ya no es negocio ya. Pero si de repente analizo bien mi público y voy a comprar departamentos de 35, 50 metros cuadrados y la gente que va a tener un ticket más accesible, tu velocidad de venta va a ser más alta. Pero partiendo de a quién le voy a vender. Porque si de repente encuentras en una zona que tiene una tradición o una forma de vivir diferente a a la que de repente en lugares más consolidados se da, de repente a esa gente le gusta departamentos grandes, ¿no? Y si tú quieres de repente replicar, hacer departamentos pequeños, de repente no va a funcionar. Por eso les decía, analicen primero a quién le van a vender antes de hacer un proyecto inmobiliario, ¿ya? Y la rentabilidad en un proyecto inmobiliario, ¿ya? Normalmente va entre el 15 al 20%. No piensan que van a ganar muchísima plata de repente hacer un proyecto inmobiliario de 5 pisos, salvo de repente optimicen mucho en el tema de construcción, ¿no? Pero hay que ver cómo va a ser el proyecto inmobiliario. Va a ser con fondos propios, lo va a hacer con el banco, lo va a hacer con inversionistas. Entonces, esas cositas son muy analizables al momento de hacer un proyecto, ¿ya? Porque es muy diferente que de repente el proyecto de 5 pisos, ya ahí te lanzo un número así, me cueste de repente 1 millón de soles, ¿no? Es un caso práctico, ¿no? 1 millón de soles, ¿ya? Si tú de repente haces el proyecto con tus fondos propios, ya vas a gastarte 1 millón de soles y hacer 5 pisos de repente te va a costar entre 8 meses a 10 meses, ¿no? ¿No? En promedio. Exagerando ya ponte un año, 12 meses. Entonces, 1 millón de soles va a estar, se puede decir, muerto en la construcción si no vendes nada. Si vendes puede de repente que tenga rotación. Va a estar 12 meses, ¿no? Construyendo el proyecto inmobiliario. Pero ¿qué pasa si de repente tú consigues todas las herramientas y de repente el banco te da un crédito promotor, ¿sí? Porque los bancos financian proyectos inmobiliarios. ¿Por qué un banco financia un proyecto inmobiliario? Porque el banco, su negocio es colocar créditos hipotecarios. Y aparte tú como empresa inmobiliaria, el banco te da líneas de créditos. Y esas líneas de créditos te va a cobrar un interés. Hasta que tú no liquides tu proyecto, no vas a poder de repente ver ese dinero, ¿sí? Entonces, mucha gente cuando construye, construye con bancos o construye con inversionistas, ¿no? Porque de repente si construye con el banco,
Yo coloco, en vez de colocar 1 millón de soles, coloco, no sé, eh, no sé, 100.000 soles, ¿no? Un ejemplo. Entonces, 100.000 soles va a ser mi plata que va a estar paralizada durante un año. No va a ser 1 millón de soles. Entonces, al final es importantísimo, ¿no? El tema de ver la rentabilidad en un proyecto inmobiliario. ¿Sí? No sé si por ahí de repente se entendió, pero en las clases próximas que vamos a tener nosotros, vamos a hacer casos prácticos para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Qué proyecto me recomienda o es más rentable hacerlo y bajo qué modalidad sería conveniente? Porque hay proyectos que hacen con fondos de inversión, ¿no? Que también es diferente. ¿Sí? Sí, o sea, en términos generales, o sea, la rentabilidad que deberíamos esperar al año son de 20 a 25%, eso No, no, no. entendí. Me refiero la rentabilidad de un proyecto inmobiliario va a ir entre el 15 al 20% de un proyecto inmobiliario vertical de departamentos, 15 o 20%. Si es más, es porque tú has optimizado muy bien tus recursos. Has de 15 a 20. repente aplicado un sistema estructural que ha hecho que reduzcas tus gastos en construcción. Pero después de hacer todo el proyecto, haber vendido todos los departamentos, haber liquidado, haber independizado tus departamentos como utilidad o rentabilidad en este caso, te va a quedar entre 15 al 20%. O sea, si me demoro 3 años, voy a obtener el 15% de la ganancia de toda la inversión. Así es. Por eso te decía, O sea, el negocio inmobiliario es un negocio financiero y de velocidad de venta. Entonces, para que no te pase eso, tienes que vender un producto que sea atractivo y que el ticket de venta sea muy accesible a quien le estás ofreciendo. sí, sí, no, te comento esto porque, o sea, yo tengo el dato de, bueno, según lo que conozco, ¿Ya? tú cuando creas una empresa o algo por el estilo, ¿Ya? no puedes esperar menos del 25% anual de retorno, ¿no? ¿Ya? De tu inversión. Ujú. ¿Por qué? Porque si no, si vas a esperar un 5, 8%, mejor te ahorras la fatiga de hacer Sí, sí, empresa y a eso lo voy, metes ¿no? al banco. Y estás tranquilo, sin estrés, sin renegar, sin hacer Sí, trámites, correcto, ¿no? correcto, a eso me voy. Entonces, ahorita escuchar esa data, ¿no? De que quizás en 2 años pueda yo ganar solo el 15 o 20%, como que lo vi ahí Pero, un poquito. pero mira, analízalo de este punto. Si tú de repente haces el proyecto y lo haces con el banco y inviertes 100.000 soles, supongamos, ¿no? Los 900.000 dólares, ¿quién lo va a invertir? El banco. Tú Ya, vas a invertir 100 y vas a rentabilizar el 20%, ¿ya? A diferencia que de repente inviertas 1 millón y rentabilices el 20%, pero imagina tu plata muerta va a ser bastante alta. Entonces, no solo es analizar rentabilidad, hay que analizar muchos puntos más, ¿ya? Para ver si el negocio es rentable o no es rentable. Porque uno hace un negocio para que le dé liquidez, no le dé ganancias, ¿ya? claro. Eso lo vamos a analizar con un caso práctico mejor para que sea más entendible, ¿sí? En las próximas clases, porque esta clase ha sido introductoria. Ha sido para que ustedes puedan conocer acerca del tema de prospección, conceptos generales, y este curso de acá es un curso completo. Vamos a hablar sobre diferentes temas. Y por ahí me he dado cuenta que varias personas tienen esa inquietud, ¿no? Sobre el tema del desarrollo inmobiliario. Y lo vamos a tocar en casos más prácticos y aplicables, ¿sí? Para que no se queden con dudas. Genial, gracias. Buena clase. Genial. Vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, ¿qué entiendes por ruta de prospección? Es lo que les estaba yo comentando, ¿no? Uno como agente inmobiliario o de repente como uno como inversionista va a buscar ciertas oportunidades o ciertas estrategias para poder identificar y captar inmuebles con potencial ya sea para poder vender o con potencial ya sea para poder hacer un proyecto inmobiliario, ¿sí? Pero hay que permitir que estas estrategias identificadas se puedan organizar en la búsqueda de inmuebles de manera eficiente,
¿ya? Y se deben establecer criterios claros para recorrer zonas que tú has identificado, zonas claves, ¿no? En función de la demanda y de la oferta del mercado, ¿sí? Entonces, la ruta de prospección te va a ayudar a que de repente no cometas tantos errores, ¿no? Y no de repente apuntar a todo, todo Trujillo, todo Lima, o todo Cañete, o todo, no sé, Arequipa, sino que crear tu propio nicho de mercado, ¿sí? Y les digo, este tema inmobiliario es un tema bastante amplio, ¿no? El déficit de vivienda es bastante también alto, ¿sí? Entonces, todo el mundo cuando hace de repente un proyecto inmobiliario apunta a vender proyectos más top o a vender a la parte más alta de la pirámide, ¿sí? Pero hay mucha gente de repente en la pirámide de abajo, en la clase C, D, que de repente no tienen esa facilidad de comprar una propiedad. Y la ventaja de una empresa inmobiliaria es que le des un producto acorde a lo que ellos están dispuestos a comprar y al mismo tiempo puedas optimizar tus recursos, ya sea en construcción, ya sea en procesos de gestión, y eso te genere todavía rentabilidad, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario es un mercado para analizar de diferentes aristas, ¿ya? Pero siempre apuntando a encontrar o a prospectar o a hacer proyectos en zonas claves, ¿no? Hay muchas empresas que de repente se nichan en cierto lugar y hacen un montón de proyectos ahí y quieren de repente salir a otra zona a hacer proyectos y les va mal, ¿no? Porque de repente no conocen qué tipo de prototipo o producto está buscando tal zona o tal población. Ya, entonces, lo que sí les recomendaría, ¿no? Es que más o menos vayan buscando en qué zonas pueden desarrollar su actividad, tanto como agente o como de repente desarrollador inmobiliario. Eso es una recomendación muy importante. La clasificación de ruta de prospección, lo que les comentaba, ¿no? La forma directa es visitar propietarios, promotores inmobiliarios, eh, identificar zonas con alta disponibilidad de inmuebles. La forma indirecta es el uso de bases de datos, anuncios, referencias para la identificación de oportunidades. Ya, vamos a ir avanzando. Esta ficha de prospección, ustedes la van a poder encontrar en el link que le vamos a compartir, donde están todos los recursos, todo lo que se explique y lo que se aplique dentro del negocio, se les va a compartir, ya para que lo puedan usar. En esta ficha de prospección, por ejemplo, tiene una numeración la ficha, tiene una fecha. Analizamos cuando identificamos la oportunidad de una propiedad, que puede ser una venta, un alquiler. Identificamos qué tipo de inmueble es, ¿no? Acá están las iniciales de cada tipo de inmueble. Colocamos el teléfono, ¿no? Si de repente prospectas una propiedad, no sé, por periódico, por Marketplace o por Urbania, colocas el número acá, buscas una dirección, una referencia de la propiedad y lo llamas, ¿no? Lo llamas o lo sacas cita y vas colocando qué es lo que te dice en la llamada o en la cita, en la parte de observaciones, ¿no? Es una ficha práctica que les recomiendo de repente que la puedan usar o la puedan personalizar. Igual está dentro del link que les vamos a compartir para que lo tengan en cuenta eso. ¿Qué entiendes por perfil de propietario ideal? No sé si alguien me puede de repente responder esta pregunta. ¿Ustedes qué entienden por un perfil de un propietario que sea ideal, no? Considerando de repente a qué zona o qué tipo de público está dirigido también el servicio que ustedes brindan, ya sea como agentes o como de repente como desarrolladores inmobiliarios. ¿Sí? No sé si alguien de repente quiere participar que está dentro de la clase.
Bueno, me imagino que ya están cansados, están de sueño, no quieren participar, pero vamos a mostrarles. Primero vamos a definir qué es un perfil de cliente ideal, ¿ya? El cliente ideal es la representación detallada del vendedor, o sea, la persona que quiere vender su propiedad, de forma perfecta, ¿no? Acerca del inmueble, incluyendo características como necesidades, ubicación y objetivo para la venta. La importancia de armar un perfil de cliente ideal, ¿no? Y a eso es lo que comentaba, hay que saber a quién le vamos a vender algo. Cuando haces un proyecto, lo primero que hacer antes de hacer tu diseño es a quién le voy a vender, quién va a ser mi posible comprador, ¿sí? O quién va a ser de repente cuando vas a captar una propiedad, quién es mi propietario ideal. Primero que vas a enfocarte de manera estratégica y va a permitir que te concentres y uses de manera adecuada tus recursos al momento de prospectar, lo cual te da mayor probabilidad de poder convertir esos prospectos en clientes que al final vas a vender su propiedad. ¿Qué más puedes de repente sacar como importante dentro de este perfil de cliente ideal? La comunicación personalizada. Si yo sé que mi cliente de repente tiene ciertas necesidades, voy a usar esas necesidades que él tiene para poder de repente manejar la comunicación o poder de repente persuadir o de repente poder usar a mi favor para poder concretar una venta. ¿Sí? Eh, Tercero, construcción de relaciones sólidas, ¿no? Conociendo bien a mi cliente, propietario, cliente, vendedor o comprador, lo que sea, pueden brindar un servicio excepcional, exclusivamente enfocado, ¿no? En lo que él está buscando. El cuarto es mayor tasa de conversión, ¿ya? Al dirigirte a prospectos adecuados, la propuesta de valor correcta aumenta significativamente tus posibilidades de cerrar tratos exitosos. Quiere decir que yo como agente inmobiliario tengo que saber y mapear todo, tener bien claro quién va a ser mi cliente ideal, a quién le voy a vender, quién va a ser mi propietario, cuáles son sus necesidades, cuál es el tema de lo que él está buscando para poder vender la propiedad. Y los factores claves dentro de esta creación del perfil del cliente es la edad, son los ingresos, es la profesión, la ubicación, conocer al máximo y a cada detalle al propietario, ¿no? O al cliente que tú le vas a vender el producto, el departamento o el terreno que tú creas conveniente en un proyecto inmobiliario. Segundo, sus necesidades y deseos. Hay que saber qué es lo que está buscando, ¿no? Encontrar dentro de repente de un departamento o encontrar dentro de repente de una habilitación urbana y qué es lo que él desea a futuro. De repente comprar para inversión, comprar para, no sé, vivir con su familia o de repente desea vivir 2 años, luego hipotecar la propiedad. Hay que conocer muy bien al cliente y conocer al cliente le va a dar posibilidad de que puedan mejorar y puedan aumentar la probabilidad de vender. Esta parte, ya, hemos armado un ejemplo de perfil ideal. Juan Carlos Mendoza, un comerciante de 52 años, casado y con 2 hijos adultos, está buscando vender una propiedad de 220 metros cuadrados en San Andrés, Trujillo, con la intención de mudarse a un espacio más pequeño y utilizar parte del dinero para refortalecer su negocio. Esto es importante. Acá, por ejemplo, yo estoy dándome cuenta, lo primero, por qué motivo él está vendiendo su propiedad. ¿Sí? Yo sé cuál es la intención que tiene el cliente. Entonces, yo sé cómo negociar. Si yo tengo las herramientas y tengo todas las aristas ya mapeadas, yo tengo mayor probabilidad de cuando venga un cliente a querer comprarme la propiedad, saber por dónde manejar la negociación. ¿Sí? Entonces, por eso yo manejo este perfil.
Y les recomiendo que ustedes también lo puedan usar, ¿no? Esta ficha en blanco se les va a compartir para que ustedes lo puedan usar. ¿Ya? Lo que le preocupa es fijar un precio adecuado y encontrar compradores serios en un plazo razonable, sin tener que reducir demasiado su valor. Lo que siempre pasa, el cliente propietario no sabe a qué precio vender su propiedad, no sabe si está que lo vende muy barato o muy caro, ¿sí? Pero nuestra función es saber acerca de lo que es una evaluación de mercado o saber acerca de ciertos temas de tasación. O en todo caso recomendar que un perito tasador haga la evaluación de su terreno o de su propiedad o de su casa. ¿Sí? Nosotros asesoramos al cliente propietario y al cliente comprador. ¿Sí? Pero partiendo de un precio base y un precio justo de mercado. El párrafo tercero dice, aunque ha intentado vender por su cuenta, no ha tenido el resultado esperado y desconfía de los agentes inmobiliarios para las comisiones y la falta de garantía en la venta. Disfruta de la gastronomía, los negocios y realiza viajes cortos en familia. Aunque lo vean así muy detallado, es importante que ustedes creen una conexión con el propietario y conozcan bien cuáles son las necesidades o los hobbies, como lo hemos colocado acá, ¿no? En este perfil identificamos el nombre, a qué se dedica, la edad, ¿no? El estado civil, la cantidad de hijos que tiene,